bancas están abiertas en el rumbo de la mañana. La pregunta es sencilla. Si me ayudan con los teléfonos para los amigos y amigas que nos ven en vivo en YouTube y luego lo podemos compartir para quienes nos escuchan en radio. Número nacional desde toda la República Dominicana. Pueden contactarnos al 809-682-9850. Les repito, desde todo el territorio nacional pueden ponerse en contacto con el rumbo de la mañana al número 809-682-9850. Y desde el exterior del país, sin cargos, pueden ponerse en contacto con nosotros al 1-833-380-0062. El rumbo de la mañana, le escuchamos. Adelante. ¿Cuáles son sus mejores ministros y cuáles cree usted que lo está haciendo peor? Mire, el mejor ministro para nosotros es el de Obra Pública. Está haciendo un trabajo que está haciendo, que está dando continuidad al Estado. Y el peor indudablemente el del Intran. Es un desastre. No, pero ese debió gracias por su comentario. En segundo lugar. Mira, no lo vi. Lo que sondeo, la encuestadora Sondeo entregó es que Eduardo Estrella, David Collado, Samuel Pereira, Luis Manuel de Camps y José Ignacio Paliza son los mejores. Y los peores, Farideh Raful, Mayra Jiménez, Roberto Álvarez, Kelvin Cruz. En este país se hizo lo más insólito de lo insólito. Limber Cruz. Ocupar las aceras. Limber Cruz. Poner letrero de que se dobla a la izquierda y a la derecha en la acera, en el medio del peatón donde la gente camina. Y luego lo que hicieron fue que le pusieron una funda negra. Eso pasó ahora recientemente. El Intran, la Churchill con 27. Supuestamente después fue obra pública. ¿Y quién fue que al final no se respondió? ¿Quién fue que prohibió doblar a la izquierda? Vamos a ver, hoy es 1 de mayo, ¿verdad? Sí. Se supone que a partir de hoy que esa medida se va a aplicar. Pero le pusieron una funda negra. Le pusieron una funda negra en lo que llegaba la fecha. Porque el letrero lo que dice no doble a la izquierda aquí. Y se puede doblar a la izquierda, hasta ayer. Cuéntenos usted, los teléfonos. Entra a partir de hoy. Los teléfonos se desmintió. ¿Se desmintió? Milton Morrison dijo que eso no iba y que eso había sido falso. Sí, él después él lo desmintió, pero estaban los letreros. Hay que ver eso. Es que él lo desmintió, pero pues se arrepintió. No fue que lo desmintió, se arrepintió, porque ahí están los letreros. Y nos interesa también saber qué piensa usted, estimado. El anuncio de que era a partir del 1 de mayo, que no se iba a poder doblar en la Winston Churchill con 27, sino que se iba a tener que llegar a la intersección de más abajo. Confirma eso, porque incluso... Yo sé que le pusieron una funda negra. Incluso se dijo que fue en coordinación con el Lo encapucharon. Sí, lo encapucharon. Número nacional, puede comunicarse con nosotros y decirnos cuál es el mejor ministro de este gobierno o la mejor ministra. ¿Cuántas ministras tiene este gobierno? La de la mujer, Farideh, ¿quién más? Wow. No me llega otro nombre. ¿La joven con 27? Solo dos, solo de 23 ministerios, y uno de ellos el Ministerio de la Mujer. Teníamos 3 cuando estaba en Cultura Milagros Germán. Sí, pero había que hacer un cambio ahí. Pero solamente hay 2 de 23 ministerios presididos por mujeres ahora mismo. Bueno, ahí está el dato. Es una de las críticas que le hemos hecho a un presidente que prometió un gobierno paritario. Bueno, todas las gobernadoras son. Tú dices que había que hacer un cambio ahí, pero veo que el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, está ante los funcionarios con menos valoración. ¿Cómo? En la encuesta Sondeo, la más prestigiosa encuesta. Hay que revisar ese número. Rudy, puede comunicarse con el rumbo de la mañana al 809-682-9850. 809-682-9850 y coméntenos cuáles son los mejores ministros de este gobierno y cuáles son los peores ministros de este gobierno. Si Robertico no está entre los mejores, hay que revisar ese dato, Rudy, esa metodología. Sondeo fue de la encuesta que más acertó. Es una encuestaza. Pero si Robertico no está ahí, hay que revisar eso. Él está. Pero tiene que estar entre los mejores. Entre los mejores, no los menos valorados. Tiene que estar entre los mejores. Roberto Ángel está en la calle. Está entre los mejores. Entre los mejores. Señora, es una encuesta. Entre los mejores 30. ¿Qué tú quieres? Que lo cambien. Escuchemos a la gente. Adelante. ¿Cuáles son los mejores ministros y los peores funcionarios, de este gobierno? ¿Bueno o malo? Bueno. ¿Y malo? Morrison. Ay, perdóname. Oye, pero Mírenlo aquí, hace 2 semanas, Señores. Milton Morrison desmiente prohibición de giro a la izquierda en varias vías de la capital.
Pero él Eso salió en la desmiente prensa. en el Pero estaba el letrero. específicamente esa intersección. Porque Desmintió este jueves. bueno, hace Señores, 2 pero semanas. él lo desmintió, pero al quién día puso el siguiente letrero? fueron a la Churchill, destaparon la señalización encapuchada y resulta que lo prohibía. Eso fue, señor, pues eso fue un tema en las redes. Algo que yo no entiendo. Sí, eso está Si muy loco. las autoridades, digo las autoridades así en sentido general porque no tenemos claro quién puso el letrerito ese ahí. claro, lo que hay que reconocer a Milton Morrison que echó para atrás la medida. Exacto, ok. Porque realmente eso era un absurdo. Se metió la pata, sí, era un absurdo. Se metió la pata. Y como recuerda Hipólito Mejía, y Aníbal Herrera nos recordaba esa expresión de Hipólito, si usted mete la pata y después la saca, es como que no hizo nada. Pero ¿Por él qué no lo dice sencilla- como que se echaron para atrás. ¿Por Él qué- dice por qué eso no es re- totalmente falso, Pero- no hay ninguna prohibición. Pero pregunto, ¿por qué no retiraron el letrero? O sea, ¿por qué Es lo una buena encapucharon con una pregunta. funda negra? Pero Y yo si vivo él por no ahí, fue, yo vivo ¿quién fue? cerca de ahí, y una de mis vías de salida. Si él no fue, ¿O no? ¿quién ¿Quién fue? fue? Una de las vías de salida No de entiendo. mi casa. ¿Tú sabes quién le anunció eso? El ministro de Línea Ascensión, que ha sido designado en una comisión especial que se ha creado para el tema del tránsito. Y esas eran parte de las 170 medidas o 147 Disruptivas. medidas Ay, mi madre. que el ministro Paliza anunció que se iban a aplicar para mejorar el tránsito. Y yo, que una de las vías de salida es yo vivo en la Francisco Pras Ramírez, salgo hacia la Churchill, es decir, sigo la Francisco Pras Ramírez Sí, hacia la derecho Churchill, hacia la Churchill. y una de las vías de salida de mi casa es esa. Vi con estos ojos, ¿verdad? Que Y se lo volverán ha de a hacer comer la polvo, tierra. volverán a hacer polvo. Vi los letreros encapuchados. Míralos ahí. No, pero es que, señor, eso parece de lo un peor país. es decir que no era verdad, que en un afán de verdad de tapar un error que se iba a cometer, diga, mire, de verdad que consideramos eso y vamos a meter la pata. Es más, Y no era más sencillo lo peor que puede hacer un destornillar el funcionario es letrero. tratar de tomarle el pelo a la gente. de No tomarle era el más pelo a la sencillo gente. destornillar el letrero y llevárselo. Esa es la pregunta que yo hago, Aníbal. Porque eso parece Wow. un acto vandálico. Cuando yo lo vi la primera vez, yo creí que fue la oposición. No, Pero- oye, la medida se anunció para entrar en vigencia a partir del 1 de mayo. de hoy. Claro que sí, De hoy. sí, sí, Entonces, sí, sí, los sí, letreros tuvieron antes. Los El letreros tuvieron primero antes. Lo montaron y le pusieron una capucha mientras llegaba el 1 de mayo. Pero oye, no, pero es que eso no en es de un Piantini, país tercermundista, eso es de un país quintomundista. pero en Piantini ellos O sea, un pusieron país letrero, atrasado. ellos pusieron letrero en la acera, o sea, donde la gente camina, en el peatón, Obstruyendo en el la medio, acera. obstruyendo la acera. Es lo que te digo, que tú dices, o sea, Yo eso te digo a ti. No, pero es una locura. como nosotros somos constructivos en este Entonces programa. ahora el director de Intran dice, mentira, o sea, que hay una campaña para desacreditar. No, pues, pero por favor. Oigan, por favor. como nosotros somos un programa constructivo y propositivo, A mí le me vamos a encanta, mira recomendar- Virginia es generosa, Virginia. ¿no? Le vamos a ¿Qué recomendar. tú opinas? No chancea. Espérate. Le vamos a Yo recomendar. creo que por eso la encuesta, el pueblo está evidenciando su sentir en esa encuesta. Claro, la gente. Pero oigan, Claro. vamos a recomendarle a Milton Morrison que la próxima vez que él vaya a tomar medidas disruptivas, en vez de encapuchar los letreros, que no lo ponga, que ponga el palito nada más y que el último día le atornille la placa para que ustedes saben. Le pone el palo, ¿verdad? Deja los palos puestos y el último día entonces y ya hay unos taladros que lo ponen rápido. Ya. Ahora, hay algo que vi. Porque eso encapuchado así, eso es una imagen como extraña. Es como que el guasón se apoderó de la ciudad. No, te lo juro, en serio. O sea, como que algo va a pasar. Hay algo que a mí me preocupa mucho. Bueno, reitero los números telefónicos. 809-682-9850. Puede comentarnos quién considera usted es un muy buen funcionario y quién considera usted no lo es. El tema de la ministra de la Mujer, yo lo pongo en colación, sobre todo Virginia, porque sí, a mí también me preocupan algunos asuntos que atañen a la mujer, en especial en mi país, República Dominicana. Y me llama la atención una escasísima representación en los ministerios del gobierno. Pero bien, más allá de eso, la ministra de la Mujer salió muy mal valorada. A mí me llamó más a la atención por el hecho de que yo sinceramente no siento que haya ministra de la Mujer. Tú sabes que yo creo que Debe influye eliminarse, ahí. No, Virginia, el a Ministerio eso de la yo iba. Mujer. Yo creo que más que la gestión de la ministra, porque de hecho esta ha sido para mí, en mi evaluación, una buena ministra de la Mujer. El ministerio ha avanzado mucho en el tema de las casas de acogida, en el tema de la campaña de la línea de emergencia para denunciar situación de violencia. Yo recuerdo, por ejemplo,
no fue para Semana Santa, un fin de semana largo. Yo estaba tomando una guagua, un transporte de una ciudad a otra, y se me acercaron como parte de una campaña trabajadoras sociales del Ministerio de la Mujer. Tú estabas tomando una guagua, un autobús, sí, eso un tú lo coges transporte. para sentir, para testimoniar cómo está la cosa, para darte cuenta de cómo está. Sí, y por necesidad también, para transportarme Pero de tú aquí eres a La popi, Vega, Virginia, por pero tú eres ejemplo. popi. Tú eres popi. Oye, esas etiquetas simplifican. Simplifican las un realidades. problema complejo. Pero Ok, yo he vamos tomado arriba. toda la vida transporte público en diferentes momentos, a veces privado, a veces público. Pero a donde iba es que se me acercaron, como parte de una campaña, me dieron brochures de prevención de violencia. Mira, si tú tienes una situación de violencia en tu hogar o conoces a alguien, puedes llamar aquí allá a denunciar. Eso yo no lo había visto nunca, por ejemplo. O sea, quiero decir, para mí el Ministerio de la Mujer ha hecho una buena gestión. Ahora, es un ministerio contra el cual hay mucho ataque. Entonces yo creo que esos resultados donde aparece la ministra en esa evaluación, más que la gestión de ella, en realidad es al puesto. Mira, yo creo que al Mujer. Ministerio de la Mujer le pasa algo parecido que lo que le sucede al Ministerio de la Juventud. Claro. Tú estás hablando de un segmento poblacional, en el caso de la mujer, que es sencillamente la mitad y que todos los problemas son transversales. Más de la Dígase, mitad, el 51%. 51%, gracias hermano. Dígase que educación vincula a la mujer. Seguridad vincula a la mujer. Salud vincula a la mujer. O sea, ¿cuál es la lógica de un ministerio en donde sus necesidades se engloban dentro de las soluciones que trabajan todos los otros ministerios y organismos del Estado? Sí. Entonces, ¿qué sería? ¿Crear una dirección general de lucha contra la violencia de género? Porque al final del día, cuando se habla del Ministerio de la Mujer, la mayoría de la ciudadanía lo que entiende es que es un asunto que está ahí para bregar con temas de violencia de género. O sea, y se acaba ahí. Claro, y ahí hay una pregunta sobre Y juventud, estructura del y Estado. discúlpame Eso con esto, iba. y el Es lo Ministerio de mismo la, con de la Juventud, cuando en este país se menciona Ministerio de la Juventud, la gente piensa en becas, ya. Sí. Entonces, yo digo, hay que repensar, no porque tenga nada en contra, repito, me preocupa y me ocupa el tema mujer, porque sencillamente es la mitad de la humanidad, es parte fundamental del género humano, pero ese ministerio tiene razón de ser en este momento. Sería mejor el Ministerio de la Familia, que son propuestas Que se ha propuesto. He escuchado que Exacto, se ha que se ha planteado. Es un debatido. gran debate. No, a ver, A mí es me- que yo estaría aquí de hay acuerdo una con algo discusión así. sobre el diseño de la Para estructura del promover Estado. la institución de la familia Necesitas, tradicional. y el Ministerio de la Mujer lo ha hecho bien, Cuidado, una porque hay institución que coordine la política en materia de equidad de derechos. Y el Ministerio lo ha hecho. Hoy, actualmente, y es parte de lo que ha promovido, cada ministerio tiene un departamento que trabaja en género. ¿Quién coordina, entrena y le da seguimiento a esas oficinas? El ministerio. Ahora, ¿tendría que necesariamente tener categoría de ministerio? Lo mismo pasa con juventud. Eso es debatible. Yo creo que ese no es, o sea, porque efectivamente es un tipo de ministerio distinto a un ministerio como el de educación, que te ejecuta. Ahora, Pero en muchos educación casos, ejecuta tanto para hombre como para mujer. bueno, en su área. Que En su es la área. educación. Salud ejecuta en tanto para hombre como para mujer. En O sea, cambio, al Ministerio de la Mujer y de la Juventud, lo que le corresponde no es ejecutar, sino coordinar políticas. Ahora, ¿qué pasa? Como en muchos casos, que a quien le corresponde ejecutar no ejecuta, ellos terminan también ejecutando. Entonces, al final, eso tiene que ver con cómo tú diseñas el Estado como un todo. Yo no creo que hay una única respuesta. Yo creo que lo importante es que funcione y hagan su labor, independientemente de que lo hagan como ministerio, o lo hagan como dirección, o lo hagan como instituto. Yo pienso que desde el punto pero de sí vista... hay una política importante que implementar en materia de equidad. Eso sí me parece importante. Desde dónde se implemente, pues eso es debatible. Bueno, decía que desde el punto de vista de la sociedad, lo que nos conviene es un ministerio de la familia, es el fortalecimiento de la familia como la célula madre de la sociedad. O sea, no se trata de qué género se superpone al otro, si es hombre sobre mujer o mujer sobre hombre. Cuidado. No, como sociedad tenemos que propugnar por el fortalecimiento de la familia y que todas las políticas que se irradien vayan en esa dirección, que hay tareas que superar, que hay que trabajar con atavismos culturales, sí, pero desde un punto de vista integral.
no desde un punto de vista segregacionista. Cuidado, Virginia, Sí, una pregunta. eso Decir la genera otro familia debate. tradicional es un concepto machista. Virginia no se deja provocar. No, pero para que me gustaría. Porque, Hemos tratado de, porque la familia, de provocarla durante porque un mes y no hay forma. Y no hay forma porque el concepto de la familia, o sea, ha variado y algunos le han dado otra connotación. Entonces, por eso, ahora que estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de la Familia, ¿qué familia ¿cuál es la habría que familia? promover? ¿Cuál es la Bueno, familia? Porque aquí ha habido una confesión de parte. ¿Cómo es que se llama esa figura jurídica? Asociación de malhechores. ey, Digo yo. No entendí. ¿Cuál es el carácter punitivo de una felonía que acaba de ser confesada aquí? Porque ha del dicho el intento compañero de José provocación, Castillo ¿verdad? que han estado tratando de provocar por más de un mes. Pero yo no sabía que eso era una felonía. Yo tampoco. vamos a ver. Ahora- Usted Virginia, confesó un crimen. hablar de familia tradicional es un concepto En el buen machista. sentido, hermano. O un perro, por ejemplo, un perro, un gato. Perro. Una muñeca. Una muñeca pueden ser una familia, a se ver. puede articular una familia así. Por ejemplo, yo he ido a restaurantes y a bares que hay Señores, pero asientos para dejen a perros y Virginia para gatos. tranquila. y Porque, la gente- dejen a Virginia Yo tranquila. creo que la pregunta es, cuando hablamos de familia tradicional, Que no caen ¿de ancho. qué estamos hablando? ¿Cuál es la familia tradicional Papá, en República mamá. ¿Qué Dominicana? política va a En República promover? Dominicana, mamá ¿Cuál e es hijos. De la familia. El 69%. O padre, o papá e hijos. Está Porque bien, alguno se pero fue de la casa. Ya estamos hablando ya Lamentablemente. no de los No, hogares güey. disfuncionales, vamos a hablar de los hogares funcionales. El ideal de familia. No, esa no es la familia tradicional. No, yo digo, el ideal de familia. Perdón, no. para mí Virginia es hizo un una papá, una pregunta. mamá y Virginia unos hijos. Virginia preguntó, ¿cuál es la familia tradicional en República Dominicana? Bien, en República Dominicana la familia tradicional es papá, mamá e hijos. Esa es la familia Claro. tradicional. Claro. Ahora bien, que eso esté cambiando y que eso ¿Está amer cambiando y o que nunca ha sido? Porque ¿a qué le llamamos tradicional? ¿Tradicional es lo que entendemos que debe ser o tradicional es lo que es en la realidad? ¿Ha sido esa la familia que ha dominante en la sociedad Lo que ha dominicana sido. a lo largo La de madre nuestra soltera. historia? Lamentablemente el no. papá Entonces, ¿qué es pasa? ausente. Miren, Si tú no. diseñas Señores, pero eso son políticas hogares públicas, disfuncionales. A nivel- pero Esa es la cuando uno, mayoría de los está bien, hogares, pero cuando hermano. uno habla de la familia tradicional, nivel uno habla de un concepto también normativo de lo que tú entiendes que debe ser Estamos una de acuerdo, familia lo que debe tradicional. ser. Me la per- aspiración me permiten, Del no. ideal de familia. Del ideal de familia, porque cuando tú le vendes, por ejemplo, cuando tú le vendes a un joven, por ejemplo, la familia, papá, mamá e hijos, Claro. como dice Ernesto, oye, tú le estás vendiendo un Ah, lo que aspiracional te dice Claro, va- pero de lo fíjate. de lo que todo el mundo aspira a construir. Ahora, si ya después que tú conformaste tu familia, bueno, los seres humanos cometemos muchos Pero ustedes errores. lo Lo que te dijeron. dice Virginia es que la mayoría de las familias, porque acuérdate que no son los sectores pop y a los cuales nosotros quizás hemos pertenecido. Es una etiqueta, dice Sí, ella. Sin quizás. Retirar la Bueno, etiqueta. de clase No media. es la digamos, etiquetes. digamos que todos nos hemos criado en un segmento de clase media, más o menos. Es que y hasta en todos los segmentos de la sociedad se está dando que ya la familia que tú llamas disfuncional. No, que yo llamo, no. Bueno, O sea, pero tú lo dijiste. no, ese pero es una término, categoría Sí, que pero- se que utiliza. no es la en familia el- tradicional, papá, mamá Pero e es hijos. cuestionable que tú defines la la funcionalidad mayoría. por cumplir o no con esa composición ideal. O sea, lo que ustedes están diciendo es esa es la familia ideal, pero eso no se corresponde Y- necesariamente y es la con realidad tradicional dominicana. también. Si tú haces políticas públicas diseñadas para esa familia ideal, tú terminas dejando fuera, excluyendo o afectando a las familias reales, que son la mayoría, que no cumplen con ¿Qué ese es lo ideal. tradicional? Eso es uno. Y otro es cuestionar el hecho de que eso sea ideal. Son dos discusiones. Una es normativa, aún si entendemos que esa debe ser, pero la realidad no la es. Tenemos que hacer política pública pensando que esa no es la realidad. Perdón. Dos, ¿tiene que ser esa realmente lo ideal? ¿Es eso lo que define que una familia sea funcional o no? Miren, ¿A yo... dónde Ahí tú hay lo quieres dos llevar, debates, Virginia? ahí hay Sigue- dos debates. sigue, Fuiste pero tú sigue que para- empezaste Coordinator, eso. No, pero que Coordinator, me No, que aquí interesa hay muchísimas continuar familias escuchando. que son funcionales, pero no cumplen con esa estructura de una familia ideal. Son o una madre soltera que cría a sus hijos y lo hace de manera funcional y cría hijos sanos, personas balanceadas. ¿Tú que estás aportan a la segura que lo hace sociedad. de manera funcional? O sea, ¿tú Y estás hay lo segura que lo que contrario. surge de un Hay hogar familias monoparental que tienen- es lo que debe de ser? Iniciamos, No, O sea, lo quiero iniciamos decir, un hay de debate todo, hay de todo, que no compañero. va a dar No es lo tiempo que debe de para ser. abordar y que ninguno, No de, es Eso lo que también debe debe y de ser. ser. ninguno Eso de es nosotros visión. se va a sentir satisfecho con el poquito tiempo que tendríamos para un debate muy profundo y muy complejo. Yo, por ejemplo, personalmente no he salido de lo de tradicional porque considero que no se abordó correctamente. Rafael Paz quiere tratar otro punto. También así todos nosotros. Entonces vamos a escuchar a Rafa y cerramos el segmento para darle paso. a él. Miren, yo creo que definitivamente Breve, por favor. tenemos
una composición de la familia que es la que debería impulsar el Estado dominicano, que es el fortalecimiento del núcleo el núcleo familiar tradicional. Vamos a usar la palabra tradicional. Papá, mamá e hijos. Y una parte muy importante, los abuelos, que ha sido definido por la jurisprudencia como el epítome de el concepto de familia. Es el elemento cohesionador, incluso en el tiempo. Eso es así. Obviamente hay una familia que es extendida, tus tíos, y yo creo mucho en la integración del núcleo familiar. 100%. Y en ese sentido de comunidad, de tribu, que tiene una familia. Obviamente eso tiene variaciones. En República Dominicana lamentablemente hay muchos hogares monoparentales. Eso tiene consecuencias importantes en la manera en cómo los hijos se crían. Hay soledades que se derivan de ahí, irresponsabilidades también de muchos padres, hombres. Entonces, es todo un reto. Y yo creo, y siempre he creído en que nosotros necesitamos agrupar todas estas organizaciones que trabajan con políticas sociales y crear un Ministerio de Políticas Sociales y Familia. Esa es mi visión. Con un instituto de la mujer, con un instituto de la juventud, con un instituto de los envejecientes. Y del hombre también. Y con un instituto del hombre. de personas en condiciones yo especiales. estoy de acuerdo y también con un el instituto de hombres. Claro. Cónchale, tú sabes la cantidad de hombres que tenemos suicidando. Oiga, tú sabes la cantidad de hombres que tenemos suicidándose en la República Dominicana por desbalances emocionales. Entonces, yo creo mucho en eso. Que Yo tenemos que creo hacer en un el de la abordaje. familia, pero si lo vamos a disgregar, Instituto del Hombre, vamos a miren. darle a cada segmento su espacio. Tradicional, Un instituto. tradicional Instituto. viene evidentemente de En un ministerio. tradición. Tradición viene del latín traditio. Traditio significa transmitir. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted le quiere transmitir a sus hijos? ¿La basura de lo que usted considera es o el ideal noble de lo que debe ser? Le dejo la pregunta a usted.